El teléfono volvió a vibrar sobre la mesa de mármol del apartamento madrileño. Isabel miró la pantalla con recelo, al ver que la palabra Pablo parpadeaba insistentemente. Era la quinta llamada en 2 horas. No voy a contestar, murmuró para sí misma, pero su mano ya se dirigía hacia el aparato. ¿Por qué no has contestado antes?, preguntó Pablo con voz irritada al otro lado de la línea. Estoy trabajando en casa, preparando el material para la próxima exposición del Prado, respondió Isabel, tratando de parecer despreocupada. No sé cuándo voy a terminar. Bueno, pues cancela los planes. Hubo una pausa teatral. Javier, Cisco y yo hemos decidido que sería divertido hacer un pequeño cambio en nuestros planes de luna de miel. Isabel sintió un escalofrío en el estómago. Se habían casado hacía solo 3 semanas, y la luna de miel estaba prevista para empezar al día siguiente. Todas las reservas estaban hechas, todo el itinerario planeado por ella con meses de antelación. ¿Qué tipo de cambio? Bueno, hemos decidido que sería más interesante que tú fueras unas horas después que nosotros a Sevilla. Será como un juego divertido, una aventura. Las palabras de Pablo bailaban en el aire como una melodía desafinada. Isabel conocía ese tono. Era el mismo que utilizaba de niño para convencer a su madre de que le dejara faltar al colegio. Pablo, no lo entiendo. ¿Por qué voy a ir yo después? Solo es por un día. Será divertido. Puedes explorar Madrid un poco más, relajarte, y luego nos vemos allí. La respiración de Isabel se aceleró. Algo no estaba bien. Pablo nunca sugería cambios de última hora. Odiaba los imprevistos tanto como ella. ¿Y los otros chicos también lo encuentran divertido?, preguntó, tratando de mantener la voz firme. Claro. De hecho, fue idea suya. Javier dijo que sería como una búsqueda del tesoro moderna. Un juego. Una búsqueda del tesoro. Las palabras resonaban en su mente como ecos en una catedral vacía. Isabel cerró los ojos, tratando de procesar lo que estaba escuchando. Pablo, he planeado cada detalle de este viaje. No entiendo por qué... Ay, Isabel, siempre tan controladora. ¿No puedes ser espontánea ni una vez en la vida? La palabra controladora la golpeó como un puñetazo en el estómago. Así era como él la veía, como alguien que ahogaba la diversión. No se trata de control, se trata de organización. Reservas hechas, hoteles confirmados. Está todo arreglado. No te preocupes por nada. Solo ven un día después. Isabel miró por la ventana de su apartamento, contemplando los tejados madrileños. Algo en la voz de Pablo sonaba falso, forzado, como si estuviera leyendo un guión mal ensayado. ¿Y si digo que no? Silencio. ¿Pablo? ¿Por qué ibas a decir que no? Solo es un día, un pequeño juego entre casados. La palabra juego, otra vez. Isabel sintió una oleada de náuseas. Los juegos implicaban reglas que ella no conocía, movimientos que no podía prever. Necesito pensarlo. No hay mucho tiempo para pensar, mi amor. Nuestro tren sale en 3 horas. 3 horas. Para una decisión que sentía que lo cambiaría todo. ¿Ya comprasteis los billetes? ¿Sin consultarme? Fue una decisión rápida. Siempre dijiste que querías ser más espontánea. Pero ella nunca había dicho eso. Era Pablo quien siempre criticaba su necesidad de planificar. Tenemos que irnos. El taxi ya ha llegado. La voz de Javier sonó de fondo. Isabel, será divertido. Confía en nosotros. Confía en nosotros. Las palabras flotaban en el aire como hojas secas en el viento. Isabel sabía que debía decir que no. Cada fibra de su ser gritaba que algo estaba mal. Pero también había otra voz, más débil, que le susurraba sobre la confianza en el matrimonio, sobre no ser controladora, sobre mostrar espontaneidad. Está bien, dijo finalmente, sorprendiéndose a sí misma. Perfecto, te quiero, esposa. Nos vemos en Sevilla mañana por la noche. Ten paciencia con nosotros, ¿vale? Ten paciencia con nosotros. Como si ella fuera la niña inmadura de la situación. La línea se quedó en silencio. Isabel dejó el teléfono sobre la mesa, sintiéndose como si acabara de firmar un contrato sin leer la letra pequeña. Durante horas después de la llamada, se quedó sentada en el sofá, mirando las maletas ya medio hechas. Había algo profundamente erróneo en toda aquella situación, pero no conseguía definir qué era. Cuando finalmente se dirigió al dormitorio para terminar de hacer las maletas,
Le temblaban ligeramente las manos. Dobló cada prenda con especial cuidado, como si la perfección en la organización pudiera compensar la falta de control sobre todo lo demás. El tren nocturno a Sevilla cortaba el paisaje castellano como un cuchillo plateado. Isabel apoyó la cara en la fría ventana, observando las luces intermitentes de los pueblos que pasaban como velas titilantes en un altar. Ha elegido el asiento de la ventana por alguna razón especial. La voz a su izquierda la hizo volverse. Una mujer de mediana edad le sonrió amigablemente. Llevaba el cabello canoso recogido en un elegante moño y un chal de colores que combinaba perfectamente con sus ojos verdes. «Me gusta observar el paisaje», respondió Isabel, tratando de parecer educada a pesar del torbellino de emociones que la invadía. «Me llamo Carmen, y usted parece demasiado preocupada para ser una joven en luna de miel». Isabel la miró sorprendida. «¿Cómo sabe que estoy de luna de miel?». Carmen sonrió y señaló el anillo de boda que Isabel giraba nerviosamente en su dedo. Nuevo, brillante, y no deja de tocarlo. Señales clásicas. «Carmen», repitió Isabel encontrando el nombre familiar. «¿También viaja a Sevilla?» «Nací allí. Vuelvo a casa cada vez que necesito pensar». Carmen inclinó la cabeza. «¿Y tú? ¿Por qué viajas sola en luna de miel?». La pregunta directa hizo que Isabel dudara. ¿Cómo explicar esa situación absurda a una desconocida? «Mi marido se fue antes. Con unos amigos. Iba a ser una sorpresa». Murmuró Carmen, pero no pareció juzgarla. «¿Y estás contenta con la sorpresa?». Isabel abrió la boca para dar una respuesta positiva automática, pero las palabras se le atragantaron en la garganta. «No lo sé», admitió, sorprendida por su honestidad. Carmen asintió como si la respuesta tuviera todo el sentido del mundo. «¿Sabe? En Sevilla tenemos un dicho: el río que sobra y el corazón que falta. No lo entiendo. A veces tenemos tanta agua corriente que no notamos la sed que llevamos dentro». Isabel frunció el ceño, tratando de descifrar la metáfora. «Lo siento. Tengo la tendencia andaluza de hablar con enigmas», se rió Carmen. «Lo que quiero decir es que a veces estamos tan preocupados por lo que sucede a nuestro alrededor que no prestamos atención a lo que sentimos por dentro». El tren redujo la velocidad. Se acercaba a una pequeña estación. «Es mi parada», dijo Carmen levantándose. «Pero espero que encuentres lo que buscas en Sevilla. Y recuerda, no todos los ríos desembocan en el mar. A veces, los mejores caminos son los que riegan la tierra donde estamos». Antes de que Isabel pudiera responder, Carmen ya había desaparecido en el pasillo. Isabel pasó el resto del viaje pensando en las enigmáticas palabras de la mujer. ¿Qué había en ella que parecía tan transparente para los desconocidos? Al amanecer, el tren entró en la estación de Sevilla. Isabel respiró profundamente, sintiendo el aroma diferente en el aire, una mezcla de azahar, especias e historia. El hotel que le había indicado Pablo estaba situado en el barrio de Santa Cruz. Las calles estrechas y sinuosas confundían su sentido de la orientación madrileño. Tras varios intentos y preguntas a simpáticos lugareños, finalmente encontró el edificio, un pequeño hostal con la fachada encalada y las ventanas enmarcadas en azul. «Busco a Pablo Martínez», le dijo al recepcionista, un joven con una sonrisa amable. «Ah, sí, el señor Martínez se ha marchado esta mañana». Isabel sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. «¿Se ha marchado? Pero íbamos a quedarnos una semana». «Sí, señora. Se han ido todos juntos, muy temprano. El señor le ha dejado esto». El recepcionista le entregó un sobre con su nombre escrito en una letra familiar. Con manos temblorosas, Isabel abrió el sobre. Dentro solo había un papel con una dirección y la frase: «Primera pista. Te quiero. P. Primera pista». Entonces era real. Pablo había convertido su luna de miel en una especie de juego de búsqueda del tesoro. «¿Sabe dónde está esta dirección?», le preguntó al recepcionista. «Sí, es en Triana, al otro lado del puente». «¿Está todo bien, señora?». Isabel esbozó una sonrisa. «Sí, todo perfecto. Es un juego». Pero mientras salía del hotel, cargando su maleta por las antiguas piedras de Santa Cruz, una sensación de aislamiento y confusión crecía en su pecho. Había algo fundamentalmente erróneo en aquella situación, y empezaba a sospechar que no se trataba simplemente de un juego inocente. Codirección conducía a una pequeña alfarería en Triana,
donde una anciana trabajaba atentamente en una pieza en el torno. El barrio bullía con la actividad matutina. El aroma del café se mezclaba con el olor de la arcilla húmeda. «Disculpe, estoy buscando a Pablo Martínez», dijo Isabel, mostrando el papel. La alfarera detuvo el torno y se limpió las manos en el delantal. «Ah, el madrileño. Pasó por aquí esta mañana. Dejó esto para usted». Otro sobre. Isabel lo abrió con los dedos temblorosos por la ansiedad. Esta vez solo había una llave antigua y otra dirección. ¿Dijo algo más? Que usted entendería el juego. La mujer volvió al torno. Que ustedes siempre han hecho estos juegos, pero nunca habían hecho juegos así. Pablo odiaba los acertijos tanto como ella. La segunda pista la llevó al Real Alcázar, donde un guardia de seguridad le entregó otro sobre. Luego fueron a la catedral, a la Giralda y al Parque de María Luisa. Cada lugar le daba nuevas pistas, pero ninguna la llevaba hasta Pablo. El calor de Sevilla se intensificaba. Isabel comenzó a sentirse mareada. Había salido de Madrid sin desayunar, y ya era más de mediodía. La ropa se le pegaba al cuerpo por el sudor. En la sexta ubicación, una pequeña biblioteca en la Alameda de Hércules, finalmente encontró algo diferente. El bibliotecario le entregó no solo un sobre, sino también una llave de una habitación de hotel. Su esposo dijo que estaba cansada y que necesitaba descansar, dijo el hombre amablemente. El sobre contenía una dirección de hotel diferente y una nota. «Descansa. Nos vemos al atardecer en la Torre del Oro. Fin del juego. P». Isabel caminó hasta el nuevo hotel, arrastrando la maleta por las antiguas piedras. Este estaba más céntrico que el anterior, cerca de la catedral. En la pequeña pero ordenada habitación, por fin pudo sentarse en la cama y procesar todo lo que había sucedido. Era su luna de miel, y estaba sola en una ciudad extraña, siguiendo las pistas dejadas por un marido que parecía haberse vuelto loco de la noche a la mañana. Se dio un largo baño, lavándose el sudor y la confusión del día. Cuando salió, se sintió un poco más centrada para afrontar el final del juego. La puesta de sol en Sevilla pintaba los edificios de dorado. Isabel llegó a la Torre del Oro 10 minutos antes de la hora acordada. El lugar estaba lleno de turistas admirando el Guadalquivir. Esperó. 15 minutos. Media hora. 1 hora. Pablo no apareció. Cuando empezó a oscurecer, Isabel regresó al hotel, sintiendo una mezcla explosiva de rabia y preocupación. En la habitación, encontró otro sobre debajo de la puerta. «Perdona el retraso. Un imprevisto. Te espero mañana en el mismo sitio. A mediodía. Confía en mí. P. Confía en mí». Las palabras que había escuchado tantas veces en las últimas 48 horas. Isabel arrugó el papel, sintiendo lágrimas de frustración ardiendo en sus ojos. ¿Qué tipo de juego era este? ¿Qué tipo de hombre le hacía esto a su esposa en luna de miel? Se dirigió al pequeño balcón de la habitación y contempló las luces de Sevilla. En algún lugar de esta ciudad, Pablo estaba haciendo algo que ella no podía entender. Y ella, la recién casada que debería estar viviendo el momento más romántico de su vida, estaba sola y confundida, buscando pistas como una detective aficionada. Pensó en llamar a casa, a sus padres, a alguien. ¿Pero qué iba a decir? ¿Que su marido había convertido la luna de miel en un juego absurdo? ¿Que se sentía más perdida ahora que antes de casarse? Isabel se durmió aquella noche con más preguntas que respuestas, sin saber que el día siguiente traería revelaciones que cambiarían por completo su perspectiva sobre aquel juego y sobre el propio Pablo. A la mañana siguiente, Isabel bajó a desayunar al pequeño patio del hotel. Las mesas estaban dispuestas entre plantas perfumadas, creando un ambiente acogedor que contrastaba con su estado emocional. ¿Está aquí sola? Una voz joven la hizo levantar la vista. Un chico moreno, aparentemente de unos 25 años, la observaba con curiosidad. Vestía ropa típica andaluza y llevaba una guitarra. «Perdón, ¿me permite?», señaló la silla de enfrente. Isabel dudó, pero asintió con la cabeza. La soledad empezaba a pesarle. «Soy Miguel Ángel», dijo él sentándose. «Trabajo como guía turístico. He visto que lleva 2 días sola. ¿Cómo sabe cuánto tiempo llevo aquí?». Miguel Ángel sonrió tímidamente. «Sevilla no es tan grande. Y usted parece perdida, más allá del mapa turístico.
Isabel tomó un sorbo del café con leche, saboreando la cremosidad espesa muy diferente del café madrileño. Su marido. ¿Está bien? La pregunta directa la sorprendió. ¿Por qué lo pregunta? Porque ayer vi a un hombre parecido a usted corriendo por Triana como si huyera de algo. Moreno, alto, ropa madrileña muy obvia. El corazón de Isabel se aceleró. ¿Lo vio cuándo? ¿Dónde exactamente? Hacia las 6, cerca del mercado, justo a la hora en que debería estar en la Torre del Oro. Pero no estaba solo, continuó Miguel Ángel, observando atentamente las reacciones de Isabel. Había 3 hombres con él, y no parecían estar jugando. Isabel sintió que se le iba todo el color de la cara. ¿3 hombres? ¿Estás seguro? Sí. Y uno de ellos... Bueno, sé quién es. Se llama Rubén, y su familia tiene una reputación aquí. ¿Qué tipo de reputación? Miguel Ángel bajó la voz. Dinero, deudas, problemas que los visitantes no deberían tener. Las manos de Isabel temblaron mientras ponía la taza sobre la mesa. Todo empezaba a tener sentido de una manera terrible. Pablo está en problemas, murmuró, más para sí misma que para Miguel Ángel. ¿Pablo? Ese es su nombre. Miguel Ángel asintió gravemente. Sí, creo que está en problemas. Isabel intentó procesar la información. Los amigos de Pablo, el juego absurdo, las pistas que la llevaban en círculos. Nada de eso era una aventura romántica. Era una distracción. Necesito encontrarlo, dijo, levantándose de repente. Espera. Miguel Ángel también se levantó. Si está con la familia de Rubén, no puedes aparecer así. Necesitamos un plan. No lo entiendo. Es mi marido. Se supone que estamos de luna de miel. Y precisamente por eso está en peligro, replicó Miguel Ángel con delicadeza. Si Rubén está involucrado, hay reglas en Sevilla, ciertos límites que los turistas no deben cruzar. Isabel se sintió abrumada. Todo lo que sabía sobre su matrimonio, sobre Pablo, sobre su futuro juntos, estaba de repente en entredicho. ¿Por qué me está ayudando?, preguntó. Miguel Ángel dudó. Tengo un hermano. Se perdió en estos problemas hace 2 años. No pude salvarlo, pero quizá pueda ayudarla a salvar a su Pablo. La cruda honestidad de su voz tocó algo profundo en el pecho de Isabel. Ahí estaba un desconocido ofreciéndole ayuda cuando su propio marido la había dejado sola y confundida. ¿Qué sugiere? Primero, necesitamos más información. Tengo contactos en Triana que podrían haber visto más. Pero, hizo una pausa, mirándola directamente a los ojos. Debes estar preparada para que esta situación sea mucho más grave que un simple juego. Isabel asintió, sintiéndose como si estuviera despertando de un sueño que había creído una pesadilla, pero que en realidad era su vida real. Empecemos, dijo, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su voz. Mientras salían juntos del patio del hotel, Isabel no pudo evitar notar lo diferente que se sentía. Solo unos días antes, su mayor preocupación era si las reservas del hotel eran correctas. Ahora, estaba a punto de sumergirse en un mundo que no entendía, en busca de un marido que podría estar metido en un tipo de problema que podría destruir todo lo que creía saber sobre su vida juntos. Pero algo había cambiado en ella durante esos días confusos. Estaba surgiendo una determinación que no sabía que poseía, alimentada no solo por la preocupación por Pablo, sino también por una creciente ira por haber sido dejada en la oscuridad sobre la crisis que se estaba desarrollando. Miguel Ángel guió a Isabel por las estrechas calles de Triana con la confianza de alguien que había crecido en cada rincón del barrio. El sol de la mañana creaba largas sombras entre los edificios, y el aroma del café se mezclaba con el característico olor a arcilla de los talleres de alfarería. Ahí, señaló un pequeño café, donde varios hombres mayores estaban sentados en mesas al aire libre, jugando a las cartas y bebiendo café solo. Ese es Paco. Lo ve todo lo que pasa en Triana. Se acercaron a la mesa donde Paco, un hombre de unos 70 años con el rostro arrugado y ojos perspicaces, estudiaba sus cartas. «Buenos días, Paco», saludó Miguel Ángel con cordialidad. «Miguel Ángel, mijo». Paco levantó la vista y sus ojos se posaron inmediatamente en Isabel. Y esta debe de ser la esposa del madrileño. Isabel sintió un escalofrío. ¿Cómo es que todo el mundo parecía conocer su situación? «¿Qué viste ayer, Paco?»,
preguntó Miguel Ángel directamente. Paco les hizo un gesto para que se sentaran. Primero café, luego hablamos. Pidieron, y Paco continuó con su partida, pero Isabel notaba que la observaba de reojo. Llegó el café, fuerte, amargo, perfecto, justo lo que necesitaba. Su Pablo, dijo Paco finalmente, está en serios problemas. Isabel sintió un nudo en el estómago. ¿Qué tipo de problemas? Dinero, mucho dinero, del tipo que se pide prestado para grandes inversiones. ¿Inversiones? Pablo nunca mencionó inversiones. Paco intercambió una mirada con Miguel Ángel. En Sevilla, a veces, inversiones significa cosas diferentes para diferentes personas. Hable claro, por favor, dijo Isabel, perdiendo la paciencia. Tu marido pidió prestado dinero, mucho dinero, a personas que no aceptan retrasos en los pagos. Las palabras golpearon a Isabel como un jarro de agua fría. ¿Cuánto dinero? ¿Para qué? Para una propiedad en Madrid, al menos €500,000. Isabel se quedó sin aliento. No tenían tanto dinero. Pablo trabajaba en un puesto modesto en un banco y ella era profesora universitaria. Sus salarios juntos nunca podrían justificar un préstamo así. Pero no lo entiendo, balbuceó ella. Acabamos de empezar nuestra vida matrimonial. Ni siquiera tenemos una propiedad. Ese es precisamente el problema, dijo Miguel Ángel en voz baja. Pidió prestado contra una propiedad que no posee. Todo el peso de la situación comenzó a aplastar a Isabel. Al parecer, su marido los había metido a ambos en una enorme deuda de la forma más peligrosa posible. ¿Dónde está ahora?, exigió ella. Paco se encogió de hombros. Ayer los vi marcharse en dirección a las colinas. Podrían estar en cualquier parte de la provincia. Isabel se levantó bruscamente, sintiendo náuseas. Tengo que llamarle. Señora, dijo Paco en voz baja, sus llamadas no funcionarán. ¿Por qué no? Porque él no quiere que le encuentren. Todavía no. Miguel Ángel le tocó suavemente el brazo. Caminemos. Necesita aire. Salieron de la cafetería en silencio. La mente de Isabel iba a toda velocidad mientras caminaban junto al río Guadalquivir. Ahora todo tenía sentido. El viaje repentino, el estúpido juego, dejarla más tiempo en Madrid. Pablo estaba ganando tiempo. Necesito contactar con sus amigos, dijo finalmente. ¿Quiénes son exactamente sus amigos en este viaje?, preguntó Miguel Ángel. Javier y Cisco, sus mejores amigos de la universidad. Miguel Ángel se detuvo. ¿Javier Domínguez? ¿Cisco Ruiz? Sí. ¿Cómo los conoces? Isabel. La voz de Miguel Ángel tenía un tono de seriedad que ella no había oído antes. Esos hombres no son solo amigos de visita en Sevilla. ¿Qué estás diciendo? Viven aquí, llevan 2 años viviendo aquí, y trabajan para la familia de Rubén. El suelo pareció tambalearse bajo sus pies. Isabel se apoyó en un banco y se sentó con pesadez. No, susurró. No es posible. Los conozco desde la universidad. Viven en Madrid. Quizás antes. Pero ahora trabajan para gente que mueve mucho dinero ilegalmente por Andalucía. Isabel se cubrió el rostro con las manos. Toda su realidad se desmoronaba. Su marido no solo había pedido dinero prestado, sino que se había involucrado con personas que, al parecer, eran delincuentes. Y sus mejores amigos no eran amigos en absoluto. Tengo que volver a Madrid, dijo, más para sí misma que para Miguel Ángel. Isabel. Su voz era amable pero firme. No puedes ir a ningún sitio hasta que esto se resuelva. Y no puedes resolverlo sin encontrar a Pablo. Ella lo miró, viéndolo realmente por primera vez. Los ojos de Miguel Ángel reflejaban amabilidad, pero también determinación. Él entendía algo de esta situación que ella aún luchaba por aceptar. ¿Por qué me estás ayudando realmente?, preguntó ella. Porque... dudó. Quizás porque sé lo que es estar solo en Sevilla sin tener a nadie a quien recurrir. Y quizás porque algo en esta situación me recuerda que las personas buenas no deberían sufrir por los errores de otras. Isabel asintió con la cabeza, sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar, pero conteniéndolas. Pensó en su vida organizada en Madrid, en su futuro cuidadosamente planeado con Pablo, en su creencia de que se había casado con un hombre honesto. Ahora, sentada junto al río en Sevilla con un desconocido que parecía preocuparse más por su bienestar que su propio marido, se dio cuenta de que todo lo que había pensado sobre su vida podría ser una mentira.
pero también se dio cuenta de algo más. Por primera vez en su vida, tendría que depender completamente de sí misma para superar una crisis. Y de alguna manera, ese pensamiento era a la vez aterrador y liberador. Esa tarde, Miguel Ángel llevó a Isabel a una parte de Sevilla que ella no había visto antes. Barrios antiguos donde los edificios estaban desgastados pero bien cuidados, donde personas mayores se sentaban en los umbrales de las puertas viendo pasar la vida. «Aquí vive alguien que podría ayudarnos», le explicó, deteniéndose frente a una casa estrecha con puertas pintadas de azul. Abrió la puerta a una mujer de unos 60 años, con el pelo plateado y ojos penetrantes, que inmediatamente evaluó a Isabel. «Esta es Concha», dijo Miguel Ángel. «Dirige un negocio que conecta a personas con información». Concha los invitó a entrar. La casa era pequeña pero acogedora, con tejidos bordados cubriendo todas las superficies. «Primero, un té», declaró Concha, sin esperar respuesta. Mientras preparaba el té en la diminuta cocina, Isabel miró a su alrededor. Las fotografías de los miembros de la familia cubrían una pared, pero una foto en particular le llamó la atención. Un joven que se parecía mucho a Miguel Ángel. «Ese es mi hijo», dijo Concha, volviendo con el té. «Se fue a Madrid hace 3 años. Nunca volvió». Isabel sintió una punzada de tristeza, pero también de reconocimiento. Otra familia afectada por las complicaciones del dinero y las malas decisiones. «Miguel Ángel me contó tu situación», continuó Concha, acomodándose en su silla. «Tengo alguna información que podría ayudarte, pero también otra que podría hacerte daño. Necesito saberlo», dijo Isabel con firmeza. Concha asintió con aprobación. «Ayer me informaron de que 3 madrileños con un guía local fueron vistos en Carmona, una pequeña ciudad a unos 40 kilómetros de aquí. Podrían ser Pablo y sus amigos». «Sí, pero…», Concha dudó. «No estaban en Carmona por turismo». Miguel Ángel se inclinó hacia adelante. «¿Qué estaban haciendo?» «Reuniéndose con gente que se encarga de documentos, nuevas identidades, nuevos papeles». A Isabel le temblaba la mano mientras dejaba la taza de té sobre la mesa. «¿Nuevas identidades? Pero eso es…» «Sí, es algo serio». La habitación quedó en silencio. Isabel intentó asimilar la nueva información. Pablo no solo estaba evitando a los cobradores. Al parecer, estaba planeando desaparecer por completo. «Hay más», añadió Concha con cautela. «La deuda que tiene tu marido no es solo dinero prestado. Es dinero que se iba a invertir en propiedades que no existen». «¿Qué quieres decir?» «Significa que no solo pidió dinero prestado de forma fraudulenta, sino que también se llevó el dinero de otros inversores que pensaban que su dinero se utilizaría para comprar propiedades legítimas». Isabel se levantó rápidamente, sintiéndose mal. «¿Cuánto dinero en total?» «Según mis fuentes, alrededor de 2 millones de euros». 2 millones de euros. La cifra le parecía absurda, imposible. Isabel nunca había visto tanto dinero, y mucho menos debía tanto. «¿Y esos otros inversores?», comenzó Miguel Ángel. «Algunos son personas que no aceptan de buen grado que les engañen. Otros son personas con recursos para hacer desaparecer los problemas, junto con las personas que los causaron». La implicación flotaba pesadamente en el aire. Isabel se dio cuenta de que Pablo no solo estaba endeudado, estaba en peligro. «Tengo que encontrarlo», dijo, pero su voz carecía de convicción. «Señora», dijo Concha con cautela, «encontrarlo podría no ser suficiente. Tiene que entender que esta situación va más allá de encontrarlo y perdonarlo». «¿Qué está diciendo?» «Estoy diciendo que, dependiendo de lo involucrado que esté y del tiempo que lleve esto, hay personas que podrían considerarla también responsable». Las palabras golpearon a Isabel como un golpe físico. «Pero yo no sabía nada. Y algunas personas podrían creerlo, otras no». Miguel Ángel se acercó para apretarle la mano. «Por eso no puedes volver a Madrid. Es demasiado peligroso ahora». Isabel se sintió atrapada. No podía volver a casa. No podía encontrar a su marido. No podía confiar en lo que nadie le decía sobre su propia vida. «Hay algo más que debes saber», dijo Concha en voz baja. «Sobre Miguel Ángel». Isabel miró a ambos, intuyendo otra revelación para la que no estaba preparada. «¿Qué hay de él?» Concha miró a Miguel Ángel, quien asintió lentamente. «Díselo. Miguel Ángel no es solo un guía que se fijó en ti por casualidad.
Te estaba buscando específicamente. ¿Qué? Isabel se volvió hacia Miguel Ángel. Me pidieron que buscara a una mujer que se ajustara a tu descripción, admitió él, avergonzado. ¿Quién te lo pidió? Los acreedores de Pablo. Querían saber cuándo llegabas a Sevilla. Isabel sintió cómo la traición le atravesaba el pecho. Incluso la única persona en la que había empezado a confiar formaba parte de este elaborado engaño. ¿Así que tú también me has estado mintiendo? No, dijo Miguel Ángel con urgencia. Se suponía que solo debía vigilar e informar, pero cuando vi lo que te estaba pasando, decidí ayudarte. ¿Por qué debería creer algo de lo que dices? Antes de que Miguel Ángel pudiera responder, Concha intervino. Porque si él siguiera trabajando para ellos, estarías en un lío aún peor que el que tienes ahora. Isabel miró a ambos, tratando de determinar qué era verdad en una situación en la que todo parecía ser una mentira. Necesito caminar, anunció. Necesito pensar. Isabel, comenzó Miguel Ángel. Sola, enfatizó ella. Sin esperar respuesta, salió de la casa y comenzó a caminar por las estrechas calles de Sevilla. El sol de la tarde aún calentaba, pero no le importaba. Necesitaba moverse, necesitaba espacio para procesar todo lo que había descubierto. Mientras caminaba, se dio cuenta de que nada en su vida era lo que había creído. Su marido era un criminal. Su matrimonio tal vez se basaba en mentiras. Las personas en las que confiaba la estaban manipulando, o la habían manipulado. Para alguien que siempre se había enorgullecido de ser organizada y observadora, se sentía estúpidamente ingenua, pero también sentía algo más creciendo en su interior. Ira, no solo hacia Pablo, sino hacia sí misma por haber sido tan ciega. Y con esa ira llegó una nueva determinación. Si todo el mundo le estaba mintiendo, tendría que encontrar su propia verdad. Iba a empezar por encontrar a Pablo ella misma, sin la ayuda de nadie. A la mañana siguiente, Isabel se despertó con un plan. Durante la noche había decidido que tenía que tomar el control de la situación, empezando por descubrir la verdad sobre Pablo sin depender de Miguel Ángel ni de Concha. Salió del hotel temprano, incluso antes de que sirvieran el desayuno. Se dirigió a la estación de autobuses y compró un billete a Carmona, la ciudad donde se había visto a Pablo por última vez. Vista por última vez. Si realmente estaba tratando de conseguir documentos falsos, tal vez todavía estuviera allí. El viaje de 40 minutos a través de la campiña andaluza le dio tiempo para pensar. Mirando por la ventana polvorienta del autobús, observó interminables olivares que se extendían hasta el horizonte. El paisaje era hipnótico, pero su mente estaba en otra parte, tratando de conectar pistas y revelar un patrón que tuviera sentido. Carmona era una ciudad pequeña e histórica, con antiguas murallas que guardaban secretos centenarios. Isabel se bajó en la plaza principal e inmediatamente se sintió perdida. ¿Cómo encontrar a Pablo en un lugar donde no conocía a nadie? Decidió empezar por los lugares más obvios, pequeños hoteles y pensiones donde podrían alojarse los madrileños. En el tercer lugar que probó, una modesta pensión cerca de la iglesia principal, el recepcionista asintió al reconocer la descripción de Pablo. Sí, señorita. 3 hombres madrileños estuvieron aquí. Se marcharon ayer por la mañana muy temprano. ¿Dijeron a dónde iban? El hombre dudó. No como usted cree, pero uno de ellos dejó algo. Dijo que si venía una mujer con su aspecto se lo diera. Le entregó un pequeño sobre con su nombre escrito en una letra que reconoció inmediatamente como la de Pablo. Con manos temblorosas, abrió el sobre. Dentro había una sola llave y un número garabateado en un papel. 47. Disculpe, le dijo al recepcionista. ¿Hay algún lugar aquí con el número 47? ¿Quizás una casa, un almacén? Bueno, hay un complejo de almacenes a las afueras de la ciudad. Son números consecutivos. Se utilizan principalmente para guardar maquinaria agrícola. Isabel sintió un escalofrío en el estómago. ¿Por qué Pablo la enviaría a un almacén? Consiguió un taxi que la llevó hasta el complejo. Era un lugar aislado, con varios edificios bajos de metal corrugado numerados consecutivamente. El número 47 estaba al final del complejo, más alejado de los demás. Con la llave en la mano, Isabel se acercó con cautela. El lugar parecía desierto. Solo el viento hacía ruido entre las estructuras metálicas. La llave encajó perfectamente en la cerradura. Empujó la pesada puerta y entró en el oscuro almacén.
Tardó unos segundos en acostumbrarse a la penumbra, y entonces lo vio. En el centro del almacén había una pequeña mesa con una silla. Sobre la mesa había documentos esparcidos, un ordenador portátil abierto y, lo más importante, una nota grande con su nombre. Isabel, si estás leyendo esto, es porque has seguido las pistas. Te pido perdón por todo esto, pero no había otra manera. Lo que descubrirás aquí cambiará todo lo que piensas de mí, de nosotros, de tu propia familia. Mira los documentos que hay sobre la mesa. Busca un nombre. Elena Mendoza. Después busca la carpeta roja. No vayas a la policía. Todavía no. Primero entiéndelo. Pablo Pede. Miguel Ángel no mentía sobre estar allí para protegerte. Confía en él. Isabel se acercó a la mesa con las piernas temblorosas. Los documentos estaban organizados en pilas separadas. Empezó a rebuscar entre ellos, buscando el nombre de Elena Mendoza. Cuando lo encontró, casi se le caen los papeles. Elena Mendoza era su madre. La documentación mostraba transacciones financieras a gran escala que se remontaban a casi 3 años atrás. Transferencias de dinero, compras de propiedades, ventas, préstamos. El nombre de su madre aparecía repetidamente, siempre relacionado con impresionantes cantidades de dinero. Isabel se sentó pesadamente en la silla. Su madre, una secretaria jubilada que vivía modestamente en Madrid, aparecía en esos documentos como si fuera una inversora multimillonaria. Buscó la carpeta roja mencionada en la carta. Cuando la abrió, su mundo se derrumbó por completo. Fotografías, cientos de ellas. Su madre entrando y saliendo de edificios que Isabel no reconocía. Su madre en reuniones con hombres vestidos con trajes caros. Su madre firmando documentos, contando dinero. Y las fechas, todas de los últimos 6 meses, desde antes de su boda. En la última página de la carpeta, un certificado de defunción. Elena Mendoza había muerto oficialmente 3 meses antes en un accidente de tráfico inexistente, pero en las fotografías estaba claramente viva. Isabel estaba hiperventilando. Se levantó y salió corriendo del almacén, necesitando aire fresco. Todo estaba conectado. El dinero que Pablo debía, los acreedores, la elaborada fuga, y ahora descubría que su propia madre estaba involucrada en algo que había resultado en una identidad falsa y una muerte forjada. Se sentó en el suelo polvoriento junto al almacén, tratando de procesar todo. Pablo no era solo un marido que se había metido en problemas financieros. Se había casado con ella sabiendo que era hija de alguien profundamente involucrado en actividades ilegales. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Ahora lo entiendes. Vuelve a Sevilla, sola. Tienes 24 horas para decidir. Encuentra a tu madre o encuentra a tu marido, pero no a los dos. Isabel miró el teléfono, luego el almacén, luego el paisaje desierto que la rodeaba. Estaba sola en medio de Andalucía, descubriendo que toda su vida había sido una mentira elaborada, y ahora alguien la obligaba a elegir entre 2 personas a las que aparentemente había perdido de diferentes maneras. Se levantó lentamente, guardó los documentos más importantes en el bolso, cerró el almacén con llave y comenzó a caminar de vuelta para encontrar transporte a Sevilla. Pero ahora caminaba como una persona diferente. Ya no era la ingenua profesora de arte en luna de miel. Era alguien que había descubierto que su propio pasado era una mentira y que tendría que tomar decisiones que podrían tener consecuencias que ni siquiera podía imaginar. El autobús de vuelta a Sevilla estaba casi vacío. Isabel se sentó en el último asiento, abrazando el bolso que ahora contenía los documentos que lo habían cambiado todo. Cada kilómetro la llevaba de vuelta. Pero, ¿a dónde exactamente? ¿A una vida que ya no existía? Cuando llegó a la estación de autobuses de Sevilla, Miguel Ángel estaba allí esperándola. ¿Cómo lo sabías?, comenzó Isabel. Concha tiene sus maneras de enterarse de las cosas. Te dijimos que era peligroso ir sola a Carmona. Isabel lo miró con renovada desconfianza. ¿Y cómo sé que ustedes no están involucrados en todo esto? Porque si lo estuviéramos, ya estarías muerta. La brutalidad de la respuesta la asustó, pero también reconoció su lógica. ¿Encontraste a Pablo? No, pero he encontrado algo peor. Isabel respiró hondo. Mi madre está involucrada en todo esto, y debería estar muerta, pero al parecer no lo está. Miguel Ángel la estudió cuidadosamente. Isabel, hay algo que debes saber.
Concha me lo ha contado. Ella no es solo una mujer que ayuda con información. ¿Qué quieres decir? Trabajó durante años para gente que falsifica documentos en Andalucía. Se jubiló, pero mantiene contactos. Y tiene información sobre Elena Mendoza. Isabel sintió que le temblaban las piernas. ¿Por qué no me lo has dicho antes? Porque tenía que estar seguro de que podía confiar en ti. Y ahora, después de lo que has encontrado en Carmona, podemos hablar abiertamente. Caminaron en silencio hasta la casa de Concha. La anciana los recibió como si los estuviera esperando. Siéntense, dijo Concha. Es hora de contar toda la verdad. Volvió a preparar té, pero esta vez sus movimientos eran más deliberados, casi rituales. Tu madre, comenzó Concha, no es una secretaria jubilada. Nunca lo fue. Isabel abrió la boca para protestar, pero Concha levantó la mano. Elena Mendoza es una de las mejores expertas en blanqueo de dinero del sur de España. Lo ha sido durante años. Su trabajo como secretaria era en una oficina que procesaba transferencias financieras ilegales. Imposible. Conocía gente con la que trabajaba. Sí, otras personas en el mismo ámbito de trabajo. Todo cuidadosamente elaborado. Isabel sintió náuseas. Pero, ¿por qué? ¿Por qué me mentiría sobre todo? Para protegerla, dijo Miguel Ángel. Cuanto menos supiera, más segura estaría. Entonces, ¿por qué se involucró Pablo? Preguntó Isabel. Concha y Miguel Ángel intercambiaron miradas. Porque, dijo Concha con cautela, Pablo no es quien tú crees que es. ¿Qué significa eso? Pablo no es su verdadero nombre. Él es Patricio Morales, el hermano menor de Elena Mendoza. El mundo se detuvo. Isabel escuchó las palabras, pero no tenían sentido inmediato. Pablo es mi... ¿hermano? Tu medio hermano. Tu madre lo tuvo cuando era muy joven. Lo dio en adopción. Creció en Madrid sin saber quién era su madre biológica. Isabel se levantó rápidamente y corrió al baño. Vomitó violentamente. Su cuerpo rechazaba físicamente la información que acababa de recibir. Cuando regresó, pálida y temblando, se sentó lentamente. ¿Cuándo lo descubrió Pablo? Preguntó con voz débil. Hace 6 meses. Se puso en contacto con Elena y descubrió no solo que ella era su madre, sino también a qué se dedicaba. ¿Y decidió casarse conmigo después de descubrir que yo era su... media hermana? No, dijo Concha con firmeza. Él no sabía quién eras. Elena le ocultó esa información. Entonces, ¿cuándo se enteró? Miguel Ángel respondió. El día de la boda. Isabel los miró horrorizada. ¿Qué? Elena se lo dijo justo antes de la ceremonia. Pablo tenía 2 opciones. Seguir adelante con la boda y evitar el escándalo. O revelar la verdad y arriesgarse a exponer el negocio de Elena. Así que decidió casarse conmigo, sabiendo que somos parientes. Lo hizo para protegerte. Pensó que después podrían encontrar una solución. Isabel se echó a reír histéricamente. ¿Protegerme? ¿Casándose conmigo y luego abandonándome en Sevilla? Isabel, dijo Concha con delicadeza, hay más. La deuda que Pablo tiene no es una deuda real que él haya creado. ¿Qué quieres decir? Elena está siendo investigada. Necesita desaparecer. La deuda era una historia inventada para explicar por qué Pablo también tuvo que marcharse de Madrid tan repentinamente. Así que todo esto, el matrimonio, la luna de miel, el abandono, ¿todo era para encubrir los problemas de negocios de mi madre? Sí, y para mantenerte a salvo de las personas que intentaban llegar a Elena. Isabel se levantó de nuevo y comenzó a caminar de un lado a otro. Ahora todo tenía sentido, aunque de una forma retorcida. Toda su vida había sido una mentira. Su marido era su hermano. Su madre era una criminal. Y ella era, aparentemente, el cebo en un elaborado juego que no entendía. ¿Dónde están ahora?, preguntó. Elena está escondida en algún lugar de Albania, según la última información. Pablo, no lo sabemos. ¿Y ahora qué? Concha la miró con lo que podría haber sido compasión. Ahora tienes una elección. Intentar encontrarlos, poniendo potencialmente a todos en peligro. O desaparecer tú misma y empezar una vida completamente nueva. Isabel miró a Concha y a Miguel Ángel, luego a los documentos que llevaba en el bolso, y por último, a su reflejo en un pequeño espejo colgado en la pared. El reflejo le mostraba a una mujer que no reconocía, de algún modo más mayor,
más dura, más alerta que la ingenua profesora que había abandonado Madrid hacía una semana. Hay una tercera opción, dijo lentamente. ¿Cuál? Voy a buscar a mi madre. No para salvarla, no para reunirme con ella, para obtener respuestas. Y entonces decidiré qué hacer con el resto de mi vida. Miguel Ángel se inclinó hacia adelante. Isabel, eso podría ser muy peligroso. Ahora todo es peligroso, respondió ella. Pero al menos así elijo el peligro en lugar de que él me elija a mí. Concha asintió lentamente. Me parece justo, pero necesitarás ayuda. ¿Por qué ibas a ayudarme? Porque, dijo Concha, a veces la mejor manera de proteger a la familia es enfrentarse a la verdad como es debido. Y porque Miguel Ángel ha desarrollado sentimientos por ti y no te dejará ir sola. Isabel miró a Miguel Ángel con sorpresa. En medio de todo ese caos, de alguna manera había encontrado a alguien que se preocupaba sinceramente por su bienestar. Entonces, ¿cuál es el plan?, preguntó. Y por primera vez desde que todo había comenzado, Isabel sintió que estaba haciendo la pregunta correcta. 3 días después, Isabel estaba sentada en un tren nocturno con destino a Barcelona. Era el primer paso del plan elaborado por Concha para llegar hasta Elena en Albania. Miguel Ángel estaba a su lado, cargando una mochila con documentos falsos que Concha había conseguido. ¿Nerviosa?, preguntó Miguel Ángel, al notar cómo jugaba con la alianza que aún llevaba puesta. Más decidida que nerviosa, respondió Isabel. Es extraño, pero por primera vez desde que todo empezó, siento que tengo el control. El tren atravesaba el paisaje nocturno español. Isabel observaba las luces de las ciudades pasar a su lado, pensando en cómo había cambiado su vida tan drásticamente en tan poco tiempo. Miguel Ángel, dijo de repente, ¿por qué decidiste ayudarme de verdad, después de descubrir toda la verdad sobre quién soy? Él la miró directamente. Porque no eres culpable de los secretos de tu familia, y porque mereces saber la verdad y decidir tu propio destino. Isabel sintió que algo cálido se formaba en su pecho. Por primera vez en mucho tiempo, alguien la veía como una persona por derecho propio, no como una pieza en el juego de otros. Concha dijo que sientes algo por mí, dijo ella, abordando el tema con valentía. Miguel Ángel se sonrojó ligeramente. Concha habla demasiado a veces. ¿Pero es verdad? ¿Cómo no sentir nada por alguien que muestra tanta fuerza ante circunstancias tan imposibles?, respondió él. Isabel lo consideró. En medio del caos de descubrir que toda su vida era una mentira, había encontrado algo genuino. Aún no sabía qué hacer con ello, pero era reconfortante saber que existía. En Barcelona nos reuniremos con el contacto de Concha, explicó Miguel Ángel, cambiando de tema. Nos dará información más específica sobre dónde está Elena y cómo llegar hasta ella. ¿Y Pablo? Aún no lo sabemos, pero Elena probablemente lo sabe. Isabel asintió, mirando por la ventana de nuevo. Miguel Ángel, ¿puedes prometerme algo? Claro. Si encontramos a Elena y Pablo juntos, no me dejes tomar decisiones impulsivas. Voy a necesitar a alguien que piense con claridad. Prometido. El tren llegó a Barcelona a la mañana siguiente. La ciudad estaba despierta y bulliciosa, un contraste marcado con la relativa tranquilidad de Sevilla. Tomaron un taxi hasta una cafetería en el barrio gótico, donde debían encontrarse con el contacto de Concha. El hombre que los esperaba era joven, tal vez treintañero, con aspecto de empresario corriente. Se presentó simplemente como Raúl. Concha me ha contado su situación, dijo en voz baja después de pedir café. Elena Mendoza está en Tirana, pero no sola. ¿Con Pablo?, preguntó Isabel inmediatamente. Entre otros, ha reunido a un pequeño grupo de personas en situaciones similares, personas que necesitan desaparecer temporalmente. ¿Por cuánto tiempo? Depende de cómo se resuelvan sus problemas legales en España. Podrían ser meses, podrían ser años. Isabel asimiló la información. Su madre podría estar fuera durante años, dejándola en un limbo legal y emocional indefinido. ¿Cómo llegamos hasta ella? Raúl sacó una pequeña libreta. Puedo organizar el transporte hasta Tirana, pero una vez allí, estarán solos. Y... dudó. ¿Y qué? Elena dejó un mensaje específicamente para ti, si decidís visitarla. ¿Qué mensaje? Dijo que te dijera que todo lo que ha hecho ha sido para protegerte, y que si vas a verla, finalmente te contará toda la verdad, sobre su trabajo,
sobre Pablo, sobre tu padre. Isabel casi se atraganta con el café. ¿Mi padre? Pero él murió cuando yo era pequeña. Raúl se encogió de hombros. Al parecer, hay más historia. Isabel miró a Miguel Ángel, que se acercó para apretarle la mano. ¿Cuánto tiempo tenemos para decidir?, preguntó. El transporte se puede organizar en 48 horas. Después de eso, se vuelve más complicado y peligroso. Salieron de la cafetería con mucho en qué pensar. Mientras caminaban por las estrechas calles del barrio gótico, Isabel intentó procesar todo. Es demasiado, dijo finalmente. Primero descubren que mi marido es un hermano, luego que mi madre es una criminal. Y ahora, al parecer, mi padre podría haber sido una persona diferente de la que yo creía. Miguel Ángel se detuvo. Isabel, no tienes por qué irte. Puedes empezar una nueva vida aquí en Barcelona o en cualquier otro lugar. No dejes que la culpa o la curiosidad te lleven a una situación que no puedes manejar. Isabel lo pensó. Era cierto. No tenía ninguna obligación de enfrentarse a Elena o a Pablo. Podía simplemente desaparecer, empezar de nuevo. Pero si no voy, dijo lentamente, nunca sabré la verdad. Y la verdad parece ser lo único que puede darme un cierre real. ¿Y si la verdad es peor de lo que ya has descubierto? Isabel se rió sin humor. Miguel Ángel, mi marido resultó ser mi hermano, y mi madre resultó ser una criminal que fingió su propia muerte. ¿Cuánto peor puede ser? Pasaron ese día explorando Barcelona, tratando de pensar en cualquier cosa que no fuera la decisión que tenían por delante. Pero esa noche, en su habitación compartida del hotel, habían pedido camas separadas, pero decidieron quedarse juntos por seguridad. Isabel tomó una decisión. Me voy a Tirana, le dijo a Miguel Ángel. Me imaginaba que lo harías, respondió él sin sorpresa. Pero tú no tienes por qué venir. Este es un lío de mi familia. Miguel Ángel se incorporó en la cama. Isabel, voy a ir. No porque tenga que hacerlo, sino porque quiero. Porque significas algo para mí. Y a las personas que significan algo para nosotros, no las dejamos solas en los momentos más oscuros. Isabel sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Ni siquiera sé qué pasará después. Con Pablo, con Elena, con todo. Yo tampoco. Pero sabemos que lo afrontarás con más fuerza de la que te reconoces. Isabel se acercó a su cama y se sentó a su lado. Gracias. Por todo. Por no juzgarme por nada de este caos. Isabel, dijo él, mirándola fijamente. Este caos no te define. Cómo eliges afrontarlo es lo que te define. Y hasta ahora, has elegido constantemente ser valiente y buscar la verdad en lugar de huir o dejar que otros decidan por ti. Esa noche, por primera vez desde que comenzó toda la situación, Isabel durmió tranquila. No porque todo se hubiera resuelto, sino porque había tomado una decisión que sentía como propia. Tomorrow, they would begin journey para meet woman que had shaped her entire life through lies. But tonight, she simply slept, holding on to sense que finalmente, she was choosing her propia path. El viaje a Tirana duró 2 días, incluyendo paradas en Génova y Split. Isabel aprovechó ese tiempo para prepararse psicológicamente para el encuentro con Elena. Miguel Ángel permaneció a su lado, ofreciéndole apoyo silencioso cuando lo necesitaba, y distrayéndola cuando los pensamientos se volvían demasiado pesados. Tirana era diferente a cualquier ciudad que Isabel conociera. Las calles eran caóticas pero enérgicas, con una mezcla de arquitectura comunista y construcciones modernas de colores vivos. El aroma del café fuerte y del burek recién hecho flotaba en el aire. El contacto dijo que esperáramos en el Café Comuna, informó Miguel Ángel, consultando las instrucciones de Raúl. Encontraron el lugar fácilmente. Una pequeña cafetería con mesas de plástico blanco y vistas al parque principal de la ciudad. No esperaron mucho antes de que se acercara una mujer joven. ¿Son amigos de Raúl?, preguntó en inglés. Sí, confirmó Isabel. Síganme. Ella los espera. Tomaron un taxi que los llevó a las afueras de la ciudad. El paisaje cambió de urbano a semirural, con pequeñas casas dispersas entre verdes colinas. Finalmente, se detuvieron frente a una modesta casa de piedra, rodeada por un jardín bien cuidado. Isabel respiró hondo. «Estoy lista», murmuró, más para sí misma que para Miguel Ángel. La puerta se abrió antes de que pudieran llamar.
Elena Mendoza estaba allí, viva y bien, muy diferente de la modesta secretaria que Isabel conocía. «Mija», dijo Elena suavemente. Isabel sintió una mezcla de alivio, rabia y confusión. «Mamá». Elena las invitó a pasar. La casa era sencilla pero acogedora, con vistas a las montañas. En el salón, Isabel vio inmediatamente a un hombre sentado en el sofá. Pablo. Isabel se levantó, pareciendo tan sorprendido como ella. «¿De verdad estás aquí?», dijo Isabel, sin saber si sentía alivio o rabia. Con ella, Elena hizo un gesto para que todos se sentaran. «Hay mucho que explicar», comenzó. «Empieza por la parte en la que los dos sabíais que erais parientes y aún así dejasteis que me casara con mi propio hermano», dijo Isabel, con la voz cargada de sarcasmo amargo. Pablo pareció encogerse en el sofá. «Isabel, yo no lo supe hasta el día de la boda. Elena me lo contó minutos antes de la ceremonia». «¿Y aún así no me dijiste nada?» «¿Por qué?», intervino Elena. «Habría sido demasiado peligroso. La gente con la que trabajo, si se hubieran enterado de la relación familiar, lo habrían utilizado contra todos nosotros». Isabel miró a la madre que creía conocer. «¿Entonces preferiste que me casara con mi hermano antes que arriesgar tus negocios ilegales?» «Preferí proteger tu vida», respondió Elena con firmeza. «Y sí, mis negocios eran ilegales, pero no por lo que tú imaginas». Miguel Ángel, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Quizás sería mejor que lo explicaran todo desde el principio. Elena lo miró con cautela. «¿Y tú quién eres?» «Alguien que se preocupa por el bienestar de su hija», respondió Miguel Ángel sin dudar. Elena asintió, pareciendo aprobar la respuesta. «Muy bien, toda la verdad». Se levantó y se dirigió a un escritorio, regresando con un grueso archivador. «Isabel, tú crees que tu padre murió cuando eras pequeña. Eso es cierto, pero no de la forma en que te lo contaron. ¿Cómo es eso? Tu padre no murió en un accidente de tráfico. Fue asesinado por personas que descubrieron que estaba investigando una red de blanqueo de dinero en la que estaban involucrados políticos importantes». El mundo de Isabel volvió a dar vueltas. «¿Papá era investigador?» «Periodista de investigación, y muy bueno en lo suyo». Elena abrió el archivo y le mostró fotografías, documentos y artículos de periódico. «Después de su muerte, esas mismas personas vinieron a por mí. Querían asegurarse de que no sabía nada sobre sus investigaciones. Para protegerte, fingí ser una simple secretaria ignorante. Pero, en realidad, continué con su trabajo». Isabel examinó los documentos. Fotografías de su padre que nunca había visto. Notas escritas con una letra familiar. Pruebas de una vida que nunca supo que había vivido. «Entonces, ¿te convertiste en...?» «¿Qué?» «Utilicé mi trabajo como secretaria para acceder a información. Poco a poco, me convertí en informante para organizaciones que luchaban contra la corrupción. Pero para mantener mi tapadera, tenía que aparentar que estaba en el otro bando». Pablo intervino. «Cuando me contó esto, entendí por qué me había dado en adopción. Estaba tratando de protegerme». «¿Y por qué no me dijiste la verdad sobre papá?», le preguntó Isabel a Elena. «Porque tenías que vivir una vida normal. Si hubieras sabido la verdad, siempre habrías vivido con miedo. O peor aún, podrías haber intentado continuar su trabajo y ponerte en peligro». Isabel sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. «¿Entonces toda mi vida ha sido una mentira para protegerme?» «No una mentira», dijo Elena con suavidad. «Una versión editada de la verdad. Has crecido segura, educada, feliz. Eso no era falso. Pero el matrimonio con Pablo fue un error mío», admitió Elena. «Cuando supe que ibais a casaros, ya era demasiado tarde para explicarlo sin causar un escándalo o poneros en peligro. Pensé que podría resolverlo más adelante. ¿Y los problemas en Sevilla?». Elena suspiró profundamente. «Mi tapadera fue descubierta. Las personas para las que trabajaba se dieron cuenta de que estaba pasando información. Tuve que huir, pero te buscaban para utilizarte como moneda de cambio». Isabel miró a Pablo. «¿Y tú sabías todo esto?». «No todo. Elena me contó la verdad sobre nuestra relación el día de la boda, pero del resto, solo me enteré cuando llegamos a Sevilla, y me explicó por qué teníamos que huir». «¿Por eso el juego absurdo?». «Era para ganar tiempo. Elena necesitaba organizar la huida,
y yo tenía que mantenerte a salvo, pero lejos, hasta que pudiéramos partir juntos. Isabel se levantó bruscamente. ¿Me disculpan un momento? Necesito aire. Salió al pequeño jardín, seguida por Miguel Ángel. Las montañas albanesas se extendían ante ellos, serenas y eternas. Es mucho, dijo Miguel Ángel comprensivo. ¿Crees que ahora me están diciendo la verdad? ¿La verdad real? Miguel Ángel lo consideró. Las emociones parecen genuinas, y los documentos parecen auténticos. Pero aún hay cosas que no tienen sentido del todo. ¿Cómo sabían dónde estabas en Sevilla? ¿Cómo sabían que vendrías aquí? Isabel lo miró. ¿Crees que aún te están ocultando cosas? Creo que deberías preguntárselo. Volvieron al interior. Isabel miró a Elena y Pablo. ¿Cómo sabían dónde estaba todo el tiempo? Y no me digan que fue suerte. Elena y Pablo intercambiaron miradas. Había gente protegiéndome, admitió Isabel. ¿Gente que vosotros enviasteis? Sí, confirmó Elena. ¿Incluido? Miró a Miguel Ángel. ¿Incluido él? Isabel se volvió hacia Miguel Ángel, sintiendo como si el suelo volviera a desaparecer bajo sus pies. ¿Tú también estabas trabajando para ellos todo este tiempo? Miguel Ángel pareció sinceramente sorprendido. No, Isabel. Te dije la verdad. Me contrataron para vigilarla, pero luego decidí ayudarla. ¿Quién te contrató? Preguntó Elena, igualmente confundida. Personas que decían representar a los acreedores de Pablo, respondió Miguel Ángel lentamente. Elena palideció. Eso no era parte de nuestro plan. Un silencio sepulcral se apoderó del ambiente. Isabel se dio cuenta de que había otra dimensión en toda esta situación. Miguel Ángel, dijo Elena con cautela, ¿puedes describirnos exactamente quién te contrató? Mientras Miguel Ángel describía a los hombres que lo habían contratado, Elena se ponía cada vez más pálida. Dios mío, murmuró. Pablo, nos han encontrado. El silencio que siguió a las palabras de Elena estaba cargado de tensión. Isabel miró a los rostros que la rodeaban, tratando de procesar otra capa de complejidad en la situación. ¿Qué quieres decir con «nos han encontrado»? Preguntó Isabel. Elena se levantó rápidamente y se dirigió a la ventana. Miguel Ángel, los hombres que te contrataron, ¿uno de ellos tenía una cicatriz en el cuello? ¿Aquí? Señaló el lado izquierdo de su cuello. Miguel Ángel frunció el ceño, concentrándose. Sí, ahora que lo mencionas. ¿Cómo lo sabías? Porque ese hombre trabaja para gente que quiere verme muerta de verdad esta vez. Isabel sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. ¿Muerta de verdad? ¿En contraposición a? En contraposición a la muerte falsa que fingimos para ganar tiempo, explicó Pablo. Elena comenzó a caminar por la habitación. Cuando descubrieron que estaba pasando información, no solo intentaron exponerme o arrestarme. Hay mucho dinero en juego, mucha gente poderosa. Querían eliminarme para siempre. Y ahora saben dónde estamos, murmuró Pablo. Miguel Ángel se levantó. Pero yo no le dije a nadie dónde estaban. Ni siquiera sabía que iban a venir aquí. No hacía falta que lo dijeras, respondió Elena con gravedad. Si te contrataron para seguir a Isabel, probablemente tenían a otros vigilándote a ti también. Isabel sintió que el pánico crecía en su interior. ¿Entonces estamos todos en peligro? Es posible, confirmó Elena. Tenemos que salir de aquí, ahora mismo. ¿A dónde? Preguntó Pablo. Elena ya se estaba moviendo, cogiendo unos papeles del escritorio. Tengo un plan de emergencia. Hay una casa segura en las montañas, a unas 2 horas de aquí. Podemos evaluar la situación desde allí. Espera, dijo Isabel levantando la mano. Esto es una locura. Acabo de encontraros a los dos, descubrir que toda mi vida ha sido una elaborada operación de protección. Y ahora queréis que huya a las montañas porque puede que vengan personas peligrosas. Elena dejó de ordenar los papeles y miró a su hija. Isabel, entiendo que es mucho que asimilar, pero si esos hombres nos han encontrado, tú también estás en peligro, no solo como nuestra familia, sino como testigo. ¿Testigo de qué? De todo lo que ahora sabes sobre las investigaciones de tu padre, sobre mi trabajo, sobre las personas involucradas. Miguel Ángel tocó suavemente el brazo de Isabel. Puede que estén siendo demasiado cautelosos, pero ¿vale la pena correr el riesgo? Isabel miró a cada uno de ellos. Pablo parecía genuinamente preocupado. La primera emoción real que veía en él
desde que comenzó toda esta situación. Elena mostraba una fría eficiencia que Isabel nunca había visto en la madre que creía conocer. Y Miguel Ángel la miraba como si fuera lo más importante del mundo. «Está bien», dijo finalmente, «pero mientras viajamos, quiero que me lo contéis todo, cada detalle, sin más secretos». Elena asintió. «De acuerdo». En 15 minutos estaban en la carretera, en un coche que Elena había guardado en el garaje. Pablo conducía. Elena ocupaba el asiento del copiloto con un mapa y varios teléfonos móviles. Isabel y Miguel Ángel se sentaron atrás. Cuando salieron de Tirana y comenzaron a subir por las montañas, Elena cumplió su promesa. «Tu padre, Carlos, era un periodista de investigación especializado en corrupción política y lavado de dinero», comenzó. «En 1995 descubrió una red que conectaba bancos españoles, políticos italianos y organizaciones criminales de los Balcanes. Me contó algo al respecto», recordó Isabel. «Pero yo era muy pequeña para entenderlo. Estaba a punto de publicar una serie de artículos que habrían derrocado gobiernos. La noche antes de la publicación, sabotearon su coche. Pablo miró por el retrovisor. Elena me dijo que tú tenías toda su investigación». «Sí». Carlos era precavido. Guardaba copias de todo conmigo, por si acaso pasaba algo. Tras su muerte, empezaron a aparecer personas en nuestra casa, haciendo preguntas. Me di cuenta de que tenía que desaparecer, pero no podía dejaros a vosotros. Entonces te convertiste en secretaria, continuó Isabel, y usaste tu puesto para seguir investigando la red, añadió Elena. Durante años recopilé pruebas, buscando justicia para Carlos. Pero cuanto más descubría, más peligroso se volvía. La carretera serpenteaba por las montañas. El sol se estaba poniendo, tiñendo los picos de dorado. «¿Y Pablo?», preguntó Isabel. «¿Dónde encaja él en todo esto?». Elena suspiró. «Cuando era muy joven, alrededor de los 19 años, me involucré con un hombre mayor. Me quedé embarazada. Sabía que no podría criarlo adecuadamente, especialmente con los peligros que comenzaban a surgir en torno al trabajo de Carlos. Así que hice los trámites para darlo en adopción». «¿Nunca intentaste encontrarme?», preguntó Pablo con la voz cargada de emoción. «Lo intenté algunas veces cuando eras más pequeño, pero después de la muerte de Carlos, pensé que era más seguro dejarte con tu familia adoptiva». Isabel asimiló la información. «¿Entonces no se han vuelto a ver hasta hace poco?». «Pablo me encontró hace 8 meses», confirmó Elena. «Estaba haciendo una investigación genealógica y descubrió mi nombre. Cuando se acercó, me di cuenta de que se había convertido en un buen hombre y decidí ser sincera sobre quién era yo». «Parcialmente sincera», corrigió Pablo. «Sí, parcialmente. No le conté las actividades más peligrosas, pero cuando ustedes dos comenzaron a salir...». Elena se detuvo. «¿Sabías desde el principio que Pablo y yo teníamos una relación?», preguntó Isabel, sintiendo una nueva oleada de traición. «No al principio. Pablo mencionó que estaba saliendo con una profesora de arte llamada Isabel, pero hay muchas Isabels en Madrid. Cuando me enseñó una foto tuya, reconociste a tu propia hija», concluyó Isabel con amargura. «Y te entró el pánico», admitió Elena. «Intenté convencerlos sutilmente de que terminara la relación, pero era evidente que estaban enamorados. Miguel Ángel habló por primera vez en mucho tiempo. ¿Y la decisión de casarse? Fue idea de Pablo», dijo Elena. «Y en ese momento pensé que quizá fuera mejor así. Si seguían juntos, al menos yo podría protegerlos a los dos». Pablo redujo la velocidad. Habían llegado a un sinuoso camino de tierra que se desviaba de la carretera principal. «Es ahí arriba», indicó Elena. Mientras subían por el camino accidentado, Isabel contempló todo lo que había aprendido. Toda su vida había sido una elaborada red de protección y medias verdades. Habían muerto personas. Otras habían vivido vidas falsas. Todo para proteger secretos que ahora ella también guardaba. «Elena», dijo finalmente, «las personas que querían matarte, ¿todavía existen?» «La mayoría, sí. Algunos han sido arrestados a lo largo de los años, gracias a la información que pude pasar a las autoridades. Pero los líderes principales siguen ahí fuera», concluyó Pablo. «Y ahora, porque me lo habéis contado todo, yo también soy un objetivo». Elena se giró en el banco para mirar a su hija.
Isabel, lo siento mucho. Nunca quise que llegases a esto. Isabel miró las montañas que se alzaban a su alrededor, luego a Miguel Ángel, que le sostenía la mano en silencio. Bueno, dijo ella, sorprendiendo a todos con una pequeña pero decidida sonrisa. Al menos ahora sé la verdad. Y, sinceramente, después de todo lo que he descubierto sobre mi familia, unos peligrosos en las montañas albanesas, ya no me parece lo más extraño que me ha pasado nunca. Pablo se rió a pesar de la tensión. Hermana, siempre tan práctica. No te he dicho que puedas llamarme hermana todavía, respondió Isabel, pero su tono era más suave. Llegaron a la casa segura, una robusta construcción de piedra enclavada entre los árboles, con vistas al valle. Parecía un lugar que podría resistir tanto el paso del tiempo como a los visitantes indeseados. Bueno, dijo Elena, abriendo la puerta con una llave que sacó de una piedra suelta en la pared. Aquí podremos pensar en los próximos pasos. Mientras entraban en la casa, que olía a madera vieja e historia, Isabel solo tenía una certeza. Pasara lo que pasara, lo afrontaría como la persona que realmente era, no como quienes querían protegerla de ser. La casa tenía 3 habitaciones pequeñas, una cocina sencilla y una sala principal con una chimenea de piedra. Elena encendió el fuego mientras Pablo rebuscaba en la despensa en busca de comida. «Hay comida enlatada y agua», informó Pablo. «Suficiente para unos días». Isabel se sentó frente a la chimenea, sintiendo cómo el calor le quitaba el frío de las montañas nocturnas. Miguel Ángel se sentó a su lado. «¿Cómo te encuentras?», le preguntó en voz baja. «Como alguien que acaba de descubrir que ha vivido en una película de espías desde que nació», respondió Isabel con sarcasmo seco. Elena se volvió de la chimenea. «Isabel, sé que estás enfadada. Tienes todo el derecho. Enfadada es poco, madre. O debería decir Elena, ya que gran parte de la madre que conocía era una mentira». Elena se sentó en una silla cercana. «La madre que conociste era real. El amor que sentí por ti, la protección, el apoyo, todo eso era genuino, pero construido sobre una base de mentiras, construido sobre amor y la necesidad de protegerte». Pablo trajo sopa caliente para todos. «Quizás deberíamos hablar de qué hacer ahora en lugar de volver al pasado». Isabel miró a las 3 personas en la habitación. «De acuerdo. ¿Qué opciones tenemos?» Elena dejó el plato de sopa sobre la mesa. «Primera opción. Desaparecemos todos para siempre. Nuevas identidades, nuevos países. No volveremos a vernos nunca más». «¿Segunda opción?», preguntó Miguel Ángel. «Entregamos toda la información que tenemos a las autoridades internacionales y esperamos que puedan protegernos», respondió Pablo. «¿Y tercera?». Elena suspiró. «Nos enfrentamos directamente a las personas que nos persiguen». Isabel se rió sin humor. «¿Enfrentarnos? ¿Estás segura de que no estamos hablando de un suicidio elaborado?». «En realidad», dijo Elena con cautela, «hay una cuarta opción que no han considerado». Todos la miraron. «Me entrego». La sala quedó en silencio, salvo por el crepitar del fuego. «No», dijo Pablo inmediatamente. «Rotundamente no». «Elena», dijo Miguel Ángel con cautela, «eso no protegerá a Isabel a largo plazo. Si tienen una razón para ir tras ella ahora, su muerte no cambiará eso, pero puede ganar tiempo. Y puede proteger a Pablo». Isabel se levantó bruscamente. «Parad, todos vosotros. Dejad de hablar de mi vida como si yo no estuviera aquí». Miró a cada uno de ellos. «Escuchad. Desde que empezó todo esto, he estado a la defensiva, descubriendo cosas, reaccionando a las crisis, siguiendo los planes de otros. Pero ahora quiero ser proactiva». «¿Qué quieres decir?», preguntó Pablo. «Quiero decir que voy a tomar algunas decisiones. Empezando por esta. No quiero seguir viviendo con miedo». Elena se inclinó hacia adelante. «Isabel, el miedo te ha mantenido viva durante mucho tiempo. Y me ha impedido vivir de verdad». Isabel caminó por la sala. «¿Sabéis lo que me he dado cuenta estas últimas semanas? Siempre he sido demasiado cuidadosa, demasiado controlada, demasiado planificadora. ¿Y de qué ha servido? Aún así, he acabado en medio de una pesadilla que nunca podría haber planeado». Miguel Ángel se levantó. «¿Qué estás sugiriendo?». Isabel dejó de caminar y miró a su familia.
Estoy sugiriendo que dejemos de huir y que finalmente enfrentemos esto como es debido. ¿Cómo?, preguntó Pablo escéptico. Usando lo que tenemos. Elena, tú tienes pruebas sobre esta red corrupta, ¿verdad? Sí, años de pruebas. Y tú, Pablo, trabajas en un banco. Tienes conexiones en el mundo financiero. Algunas. Y Miguel Ángel, conoces Sevilla mejor que cualquiera de nosotros. Tienes contactos en la ciudad. Miguel Ángel asintió lentamente. ¿Qué tienes en mente? Isabel respiró hondo. Tenemos pruebas. Tenemos información. Tenemos gente que puede ayudarnos. En lugar de seguir huyendo para siempre, vamos a sacarlo todo a la luz de una vez. Hacer que la información sea tan pública que sea imposible silenciarnos sin llamar aún más la atención. Elena negó con la cabeza. Isabel, eso es extremadamente peligroso. Esa gente ha matado para proteger secretos. Y seguirán matando gente si seguimos permitiéndolo. ¿Cuántas otras familias como la nuestra sufrirán? Pablo lo consideró. En realidad, podría funcionar, si se coordina adecuadamente. Miguel Ángel asintió, pero tendría que ejecutarse a la perfección. Un momento, un lugar, el máximo impacto. Isabel sintió cómo la energía crecía dentro de él. Exactamente. Elena aún parecía reacia. ¿Y si fallamos? Elena, dijo Isabel suavemente, si fallamos viviendo escondidos, lo perdemos todo. Al menos así, intentamos cambiar algo. Elena miró a su hija durante un largo rato. ¿Cuándo te has vuelto tan valiente? Cuando descubrí que la mujer que me enseñó a ser cautelosa era también la mujer que lo arriesgó todo por la justicia. Elena sonrió por primera vez en mucho tiempo. Está bien, hagámoslo. Pero hagámoslo bien. ¿Cómo? Primero, Elena se levantó. Tengo que mostrarles exactamente cuánta información tenemos. Y luego, planearemos esto como la operación que realmente es. Pablo y Miguel Ángel intercambiaron miradas. Una cosa, dijo Miguel Ángel. Si vamos a hacer esto, lo hacemos juntos. Todos nosotros. Nadie se sacrifica. Nadie se queda atrás. Isabel miró a las 3 personas alrededor del fuego y sintió, por primera vez desde que comenzaron en Sevilla, que estaba donde debía estar. Trato hecho, dijo, pero con una condición. ¿Cuál? Cuando esto termine, pase lo que pase, no más mentiras, no más medias verdades. Si vamos a ser una familia, por retorcida, complicada y extraña que sea, seamos honestos. Elena abrió los brazos. ¿Podéis hacerlo? Pablo asintió. Sí. Miguel Ángel miró a Isabel. Siempre. Entonces, dijo Elena, acercándose a una bolsa que había traído. Dejadme que os muestre exactamente con qué tipo de personas estamos tratando. Cuando abrió los archivos y extendió los documentos sobre la mesa, Isabel se dio cuenta de que la verdadera batalla no había hecho más que empezar. Pero, por primera vez, sintió que tenían una oportunidad real de ganar. Elena esparció documentos, fotografías e incluso grabaciones en pequeños dispositivos por la mesa. El fuego de la chimenea iluminaba la colección que representaba años de cuidadosa investigación. Estas personas, comenzó Elena, señalando fotografías de hombres con trajes caros, controlan una red que mueve cientos de millones de euros por Europa cada año. Isabel examinó las fotos. Rostros que parecían respetables, incluso distinguidos. ¿Y mataron a mi padre por eso? Tu padre descubrió cómo estaban utilizando bancos españoles para blanquear dinero procedente del tráfico de armas en Europa del Este. Pablo se inclinó para examinar los registros bancarios. Dios mío, son cantidades enormes. Y mirad aquí. Elena les mostró otros documentos. Tras la muerte de Carlos, ampliaron sus operaciones. Ahora incluyen tráfico de personas, dinero de la droga, incluso financiación de organizaciones terroristas. Miguel Ángel silbó en voz baja. ¿Cómo has recopilado todo esto? Poco a poco, con cuidado. Mi puesto como secretaria me daba acceso a ciertos archivos. Poco a poco, fui cultivando fuentes dentro de los bancos, las oficinas gubernamentales, incluso algunas personas dentro de la propia organización. Isabel estudió una fotografía en particular. Espera, este hombre, lo vi en Sevilla. Elena miró hacia donde ella señalaba. Palideció inmediatamente. ¿Estás segura? Sí. Estaba en el vestíbulo del hotel el día que Pablo desapareció. Elena y Pablo intercambiaron miradas alarmadas. Si eso es cierto,
dijo Elena lentamente. Entonces sabían de ti desde el principio. ¿Qué significa eso? Preguntó Miguel Ángel. Significa que todo esto, el matrimonio, la luna de miel, incluso el engaño en Sevilla, podría haber sido parte de un plan mayor que no vimos. La habitación se quedó en silencio mientras todos procesaban esta implicación. Pablo, dijo Isabel en voz baja, ¿cuándo exactamente te hablaron estos hombres por primera vez sobre la deuda? Pablo lo pensó detenidamente. 2 semanas después de que Elena me dijera por primera vez que era su hija. Dios, murmuró Miguel Ángel. Estaban vigilando a Elena. Se enteraron de tu contacto y lo utilizaron para manipular toda la situación. Isabel se levantó, sintiéndose repentinamente asfixiada. Así que incluso nuestro matrimonio era solo parte de su juego. No, dijo Pablo rápidamente. Mis sentimientos por ti eran reales. Siempre lo han sido. Pero el momento, las circunstancias... Isabel dejó la frase sin terminar. Elena tomó otra carpeta. Hay algo aquí que tienes que ver. Sacó transcripciones de conversaciones, aparentemente grabadas en secreto. Son de reuniones entre los líderes de la organización en las que discuten el problema de Elena Mendoza. Isabel leyó por encima de su hombro. Las páginas detallaban no solo los planes para Elena, sino también la vigilancia de Isabel, la evaluación de Pablo, e incluso la consideración de la familia de Miguel Ángel en Sevilla. Lo saben todo, dijo Isabel aturdida. Por eso, dijo Elena con repentina intensidad, nuestro plan tiene que ser más grande, más audaz y más completo que cualquier cosa que ellos esperen. ¿Qué tienes en mente?, preguntó Pablo. Elena reunió ciertos documentos. No solo vamos a exponer la corrupción local, vamos a derribar toda una red internacional. ¿Cómo?, preguntó Miguel Ángel. La publicación sincronizada de toda la información simultáneamente en los principales medios de comunicación de varios países, periódicos españoles, investigadores italianos, autoridades albanesas, incluso tribunales internacionales. Isabel sintió como la emoción crecía a pesar del peligro. ¿Y lo hacemos desde dónde? Desde aquí no, y sin huir. Lo hacemos desde Madrid, públicamente, abiertamente, con la máxima visibilidad. ¿Madrid?, preguntó Pablo sorprendido. Pero ahí es donde menos se esperen que aparezcamos, terminó Elena, y donde tenemos más recursos para protegernos si lo hacemos bien. Miguel Ángel se inclinó hacia adelante. Estás hablando de entrar en la boca del lobo. Estoy hablando de derribar el Coliseo sobre los leones. Isabel miró a esta mujer que había sido su secretaria y madre, y que ahora revelaba una profundidad de estrategia y coraje que nunca había imaginado. ¿Qué es exactamente lo que propones? Elena extendió un mapa de Madrid dibujado a mano. Volvemos a Madrid por separado. Contactamos con periodistas con los que he cultivado relaciones durante años. Celebramos ruedas de prensa simultáneas en varios lugares. Lo revelamos todo a la vez. Documentos, grabaciones, registros bancarios, todo. ¿Y los que intentan matarnos?, preguntó Pablo. Estarán demasiado ocupados lidiando con órdenes de detención internacionales como para centrarse exclusivamente en la venganza. Miguel Ángel estudió el plan. Podría funcionar, pero el momento tiene que ser absolutamente perfecto. Y, añadió Isabel, tenemos que estar preparados para la posibilidad de que salga terriblemente mal. Elena asintió con seriedad. Sí, por eso os estoy dando a cada uno una opción. Podéis quedaros aquí, a salvo, mientras yo lo hago sola. No, dijo Pablo inmediatamente. Ni hablar, coincidió Isabel. Miguel Ángel los miró a todos. Donde vayan ustedes yo voy. Pero, dudó. Hay algo que debo decirles primero. Todos lo miraron. Mi verdadero apellido no es el que les dije. Es Morales. Los archivos de Elena se esparcieron cuando se incorporó bruscamente. ¿Morales? Sí. Soy primo de Pablo. Mi padre fue el hermano que ayudó a organizar la adopción de Pablo. Isabel lo miró en estado de shock. ¿Más conexiones familiares? Al principio no lo sabía, dijo Miguel Ángel rápidamente. Pero cuando empecé a investigar después de que Concha me hablara de Elena, me di cuenta de la conexión. Pablo se reía, con un sonido agudo y ligeramente histérico. Así que mi esposa es mi hermana, mi supuesto primo es mi primo real, y mi suegra es la informante más buscada de Europa. ¿Me he dejado algo? A pesar de la tensión, Isabel se encontró riendo también. Te has olvidado de la parte en la que,
Al parecer, me persigue una organización criminal internacional. Elena los miró a todos riendo a pesar de todo, y se echó a reír también. O somos muy valientes o estamos muy locos. Probablemente ambas cosas, coincidió Miguel Ángel. Cuando las risas se calmaron, Isabel volvió a ponerse seria. Elena, si llevamos a cabo tu plan, sí, quiero ser más que una simple hija protegida. Quiero ser una socia en igualdad de condiciones, en lo que sea que venga después. Elena estudió el rostro de su hija. Cambiará todo. Tu vida, tu carrera, tu seguridad, para siempre. Mi vida ya ha cambiado. A estas alturas prefiero ayudar a cambiarla para mejor. Elena asintió lentamente. Entonces vamos a terminar el plan. Porque en 3 días nos vamos a Madrid para acabar con esto de una vez por todas. Mientras se inclinaban sobre los mapas y los documentos, planeando lo que podría ser una brillante victoria o un elaborado suicidio, Isabel sintió algo que no había sentido en meses. Esperanza. Quizás era una esperanza ingenua. Quizás era una esperanza tonta. Pero era suya, ganada con la verdad y no construida con mentiras. 3 días después, estaban en un tren de alta velocidad de vuelta a Madrid. Elena había conseguido pasaportes falsos para todos, y el plan estaba meticulosamente trazado. Recuerda, repasó Elena los detalles finales. A las 2 en punto de la tarde, Pablo se pone en contacto con las autoridades bancarias con las pruebas financieras. Al mismo tiempo, Miguel Ángel da la información a los periodistas europeos desde Barcelona. Yo presento los documentos a las autoridades españolas en Madrid. ¿Y yo?, preguntó Isabel. Tú te encargas de las redes sociales y la prensa internacional. Hashtags, retransmisiones en directo, asegurándote de que la historia se difunde antes de que nadie pueda detenerla. Isabel asintió. Había pasado los últimos días aprendiendo todos los detalles de las pruebas. La profundidad de la corrupción era abrumadora. Políticos, banqueros, líderes empresariales, todos conectados en una vasta red de blanqueo de dinero para organizaciones criminales. «Mamá», dijo Isabel en voz baja mientras el tren se acercaba a Madrid, «¿cuánto tiempo llevas planeando esto?» Elena sonrió con tristeza. «Desde el día en que murió tu padre. He estado esperando el momento adecuado, la ventaja adecuada. Ahora por fin tenemos ambas cosas». Pablo se acercó para apretar la mano de Isabel. «Pase lo que pase hoy, quiero que sepas que amarte ha sido lo primero honesto que he hecho en meses, aunque las circunstancias fueran una mierda». Isabel lo miró. Su extraña situación de ser hermanos casados había pasado a ser casi secundaria frente a todas las demás crisis. «Lo sé. Y curiosamente, me has hecho descubrir una fuerza que no sabía que tenía». Miguel Ángel miró su reloj. 1 hora hasta Madrid. ¿Todos tienen claras sus tareas? Todos asintieron. ¿Y si algo sale mal?, preguntó Pablo. Entonces improvisaremos, respondió Elena. Pero manténganse fieles al objetivo principal, hacer pública la verdad. Una vez que la información sea pública, estaremos mucho más seguros. El tren llegó a la estación de Atocha a las 11 en punto. Se separaron inmediatamente, cada uno dirigiéndose a su posición asignada. Isabel se dirigió a un cibercafé frente al Museo del Prado. Desde allí, había creado cuentas en varias redes sociales, listas para coordinar la publicación masiva de información. A la 1:30 p.m., su teléfono vibró. Mensaje de texto. Listo. Miró por la ventana y vio a Elena frente al juzgado, con un maletín en la mano. Pablo estaba en algún lugar del distrito financiero con las autoridades bancarias. Miguel Ángel ya estaba en Barcelona, preparado para coordinar la publicación en Europa. A la 1:45 otro mensaje. Adelante. Los dedos de Isabel se movieron rápidamente sobre el teclado. Los hashtags: Correa Opción Exposed, Money Laundering Madrid, Mendoza Files, comenzaron a hacer tendencia inmediatamente mientras subía cuidadosamente editados los aspectos más destacados de sus pruebas. Su teléfono sonó. «¿Isabel?» La voz de Elena estaba tensa. «¿Sí? Ha habido un cambio. La policía aquí está comprometida. Voy a pasar al plan B». El plan B consistía en acudir a una cadena de televisión nacional en lugar de a las autoridades. «Entendido». Isabel actualizó sus pantallas. Pablo había enviado un mensaje con un pulgar hacia arriba desde el banco. Miguel Ángel confirmó que la publicación europea estaba en marcha.
Entonces los vio. 3 hombres vestidos con trajes oscuros se acercaban al cibercafé. Uno tenía una cicatriz en el cuello que ella reconoció. Isabel agarró el portátil y se dirigió hacia la salida trasera. Pero allí había otro hombre. Su teléfono sonó. Era Elena. Isabel, corre. Nos han encontrado. A todos. Ve al punto de encuentro. El punto de encuentro era una concurrida estación de metro donde podían mezclarse entre la multitud. Isabel empujó al hombre de la puerta trasera y corrió por las estrechas calles de Madrid. Su corazón latía con fuerza, pero su mente permanecía despejada. Llegar al metro, encontrar a la familia, continuar la misión. Evitó las calles principales y utilizó los callejones secundarios que Elena le había hecho memorizar. Detrás de ella podía oír pasos. Al mismo tiempo, su teléfono se inundó de mensajes. Su historia se estaba difundiendo simultáneamente por toda Europa. Mendoza Files era la tendencia número 1 en todo el mundo. Llegó a la estación de metro, jadeando. Buscó a Elena, Pablo y Miguel Ángel entre la multitud. Primero vio a Elena, cerca de las máquinas expendedoras de billetes. Luego vio a Pablo junto al panel de información. Pero ¿dónde estaba Miguel Ángel? Su teléfono vibraba. Alertas de noticias, solicitudes de entrevistas, declaraciones del gobierno. Su plan estaba funcionando. Elena la vio y le hizo un gesto con la mano. Cuando Isabel se acercó, Elena sonrió con una mezcla de alivio y orgullo. Lo hemos conseguido, mija. Está en todas partes. Pablo se unió a ellos. El banco ha publicado un comunicado confirmando la investigación. Ya no pueden encubrirlo. ¿Dónde está Miguel Ángel?, preguntó Isabel. Todavía en Barcelona. Pero a salvo. La policía ha detenido a 2 hombres que intentaban detenerlo. La gente a su alrededor miraba sus teléfonos y comentaba las últimas noticias. Isabel se dio cuenta de que algunos los miraban con reconocimiento. «Deberíamos irnos», dijo Pablo. «No», respondió Elena negando con la cabeza. «Ahora debemos mantenernos visibles. El lugar más seguro es la vista de todos». Mientras estaban en la concurrida estación de metro, rodeados de gente que se enteraba de la corrupción que su familia había sacado a la luz, Isabel sintió una extraña calma. Su extraña, complicada y veraz situación familiar ya no le parecía tan rara. En el contexto de conspiraciones criminales internacionales y décadas de mentiras, estar casada con tu medio hermano era casi mundano. «Elena», dijo Isabel, «¿qué pasa ahora? Ahora respondemos preguntas, damos entrevistas, cooperamos con las autoridades y tal vez por fin vivamos como personas normales». «¿Y Pablo y yo?», Elena lo pensó. «Eso lo decides tú. El matrimonio se puede anular discretamente. O a nadie le importan tus asuntos personales cuando acabas de ayudar a desmantelar una red criminal». Isabel miró a Pablo, luego a Miguel Ángel, que acababa de llegar, y finalmente a Elena. «¿Sabes qué?», dijo. «Después de todo, creo que la tradición está sobrevalorada. Ya lo resolveremos sobre la marcha». Miguel Ángel le tomó la mano. Pablo sonrió con sinceridad por primera vez en meses. Elena se rió. «Además», continuó Isabel, mirando las noticias en las pantallas de la estación, «dudo que a nadie le importe nuestra familia poco convencional cuando estén ocupados lidiando con múltiples gobiernos que caen por escándalos de corrupción». Durante las semanas siguientes, su historia acaparó los titulares internacionales. Elena se convirtió en testigo protegida en varios países. Pablo ayudó a las autoridades a comprender los aspectos bancarios del blanqueo de dinero. Miguel Ángel trabajó con organizaciones europeas que luchaban contra la trata de personas. ¿Y Isabel? Isabel descubrió que vivir con la verdad, por complicada y peligrosa que fuera, era infinitamente mejor que vivir con elegantes mentiras. 3 meses después, estaba en su nuevo apartamento en Sevilla, que compartía con Miguel Ángel, porque ¿para qué luchar contra lo obvio?, organizando una exposición de arte llamada Familias que elegimos, sobre relaciones poco convencionales y conexiones encontradas. La exposición incluía obras de Pablo, que había descubierto un talento inesperado para la fotografía durante las sesiones de terapia sobre su insólita situación. Elena lo visitaba con regularidad, sin esconderse, pero seguía trabajando, ahora oficialmente, para organizaciones internacionales que luchaban contra la corrupción. Y a veces, a altas horas de la noche, cuando todos los secretos habían sido revelados,
y todas las verdades habían sido afrontadas. Isabel miraba a esta extraña colección de personas que se habían convertido en su verdadera familia, y pensaba, algunas historias de amor son sencillas, otras requieren conspiraciones internacionales, muertes falsas, investigaciones criminales y huidas por las montañas albanesas. Ambas son válidas. La suya simplemente resultó ser más entretenida que la mayoría. Fin de la narrativa.